Estamos aquí con Janina Benier para charlar un ratito. A ver, de una charla que hubo y una charla que va a haber. Y el tema creo que le va a interesar a usted, a todos nos va a interesar. Tema endeudamiento. En tiempos que estamos complicados y lamentablemente el endeudamiento es algo habitual, no solamente en las empresas, en nuestras casas. ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenos días. Bueno, muy bien. Y sí, tratando de poner en el debate público esto que vos decís, ¿no? El endeudamiento está en nuestras casas, tratar de volverlo debate público y político. Es decir, cómo llegamos a esta situación. Un poco venimos trabajando desde hace por lo menos 3 años con el tema del endeudamiento familiar. También desde una perspectiva de quiénes son dentro de cada hogar quienes más se endeudan y para qué. Y si bien el endeudamiento no es una novedad, es decir, siempre ha habido opción de crédito, de endeudarse, de pagar algo en cuotas, se ha transformado el objeto de ese endeudamiento, es decir, de hace algunas décadas a lo mejor que la deuda se generara para comprar un auto, para un emprendimiento, como vos decías, bueno, en el ámbito empresarial o de emprendedurismo, de la economía popular. Sí, una heladera de última, claro, un televisor, un bien durable. Exactamente, hoy ha pasado a ser una cuestión poco planificada y además para la supervivencia cotidiana, desde estirar el pago de tarifas, como algunas tarifas que se pueden tarjetear, por decirlo de algún modo, hasta la compra de alimentos. Es decir, esto empieza a ser como una constante desde hace varios años ya, por lo menos 3, y se profundiza, por supuesto, y eso lo decimos con mucha franqueza y además con certeza, a partir de la gestión de Javier Milei a nivel nacional. Entonces, bueno, un poco el debate que nosotros estamos tratando de traer de la mesa a la calle, si se quiere, es que este endeudamiento tiene que dejar de vivirse como un fracaso familiar, un fracaso de la economía familiar o de administración y empezar a verse como un fenómeno que tiene que ver con las finanzas del país y con la economía en general y que de alguna manera ese endeudamiento ha sido planificado e inducido de la mano de otras cuestiones como por ejemplo el congelamiento del salario, el aumento constante del costo de vida y la apertura y la flexibilización de las formas de endeudarse, porque aparecen de pronto en el escenario nuevas plataformas que rompen con el sistema bancario de créditos e incluso con el de las tarjetas de crédito, flexibilizando, facilitando mucho más el acceso a recursos que después, como no hay una valoración, una evaluación de condiciones de pago, se hacen imposibles de pagar, ¿no? Seamos concretos, lo voy a decir yo. Mercado Pago te ofrece un crédito que lo tenés a un clic con el celular. No sé, y así cada una de las billeteras virtuales te ofrece un crédito al cual accedes fácilmente. Vos podés decir seguramente, bueno, pero a ver, ¿se endeuda el que quiere? Bueno, en principio sí, pero cuando alguien se endeuda por comida, es un tema bastante discutible, si es el que quiere o el que no puede de otra forma. Sí, en esta relación decimos, se congeló el salario y aumentó todo, el costo de vida, a partir del decreto 70 de diciembre de 2023, que se derogó la ley de alquiler, tan discutida, pero ahora extrañada, se liberaron los precios de las tarifas. Perdón, ¿extrañada por quién? Extrañada por lo menos por usuarios, por inquilinos, o al menos hemos trabajado mucho tiempo desde Patria Grande. No tenía, digamos, no tenía esa información, es más, inquilinos con los que he charlado y gente que ha alquilado, digamos, estaba conforme con la ley de alquiler, por eso me interesa en otro momento abordar esa cuestión. Exactamente. Pero bueno, en esta cuestión de que se liberaron los precios de las prepagas, de los intereses de las tarjetas de crédito, fue como un montón de regulación estatal que se modificó y liberó esta cuestión de, bueno, con el mismo salario tenemos un costo de vida mucho más alto, hoy con los precios del combustible eso se modifica a diario, pero el salario sigue siendo el mismo. Entonces es un cálculo que mes a mes se debe hacer en cada familia, es si se tiene un ingreso mensual o quincenal, me entra esto y tengo estos otros gastos que seguramente lo superan. Bueno, ¿cómo complemento esa diferencia? Viene siendo ese complemento salarial la deuda. Es decir, la deuda se convierte en la posibilidad de llegar a comer la mitad del mes, ¿no? Entonces ahí hay una cuestión de que se vuelve un problema social, muchos diputados a nivel nacional y también en la provincia, y lo estamos empezando a pensar para Tandil también, están planteando que hay una emergencia o una crisis por endeudamiento que lleva a como una bola de nieve de, bueno, emplear pluriempleo, plurideuda y pluriempleo,
la gente ya no puede vivir de un solo trabajo, las condiciones del trabajo se van flexibilizando y modificando. Rato, digamos, ¿no? Eso, vos decías que efectivamente a partir del gobierno de Javier Milei se profundiza. Fue tremendo como, a ver, las diferencias entre el que más tiene y el que menos tiene se recontra profundizaron, clarísimo. Ahora esto de tener más de un trabajo ya viene un tiempito más largo. Por supuesto, incluso viene desde el 2018, un poco anticipamos desde la vuelta al FMI también y algunos condicionantes que los organismos ponen, como esto del congelamiento del salario, el achicamiento de la asistencia social, de la seguridad social, por eso la plancha también a las jubilaciones. Bueno, como hay una serie de factores muy distintos, pero que son, a veces se habla de la macroeconomía y de la microeconomía, ¿no? Pero que están vinculados, es decir, lo que nos pasa cotidianamente cuando tenemos que endeudarnos para comer, no es un problema individual, es un problema que está vinculado a esas decisiones macroeconómicas, como por ejemplo volver al Fondo Monetario o tomar decisiones de política nacional vinculadas a discapacidad, a pensiones, a salario, a jubilaciones, que tiene que ver con el ingreso de las familias que viven de su trabajo. Y en esto que vos decías, se profundizan las desigualdades, pero también se achatan las condiciones de vida de lo que antes llamábamos, por ejemplo, clase media en Argentina, es decir, gente que vive de su trabajo, pero que hoy está en las mismas condiciones, ha empeorado a pesar de conservar su trabajo o incluso sumar otros ingresos. Sí, sin duda. Janina, hay algunas provincias que, atento a este problema, está, digamos, viéndolo con ojos de que acá hay que hacer algo urgente. Y se ofrecen créditos, no sé si a tasa cero o a tasa muy baja, para que las familias puedan resolver las deudas que son, digamos, con intereses usurarios. Digamos, ¿esto sería una posibilidad de que también en la provincia de Buenos Aires se podría llegar a manejar? Estás muy lejos del gobernador Kicillof en el sentido de decirle, mira, hay que hacer esto. Pero digo, ¿sería una posible solución a esto? Existen antecedentes, sí, algunos, por ejemplo, de los proyectos presentados tanto en Nación, en el Congreso Nacional como en el Congreso Provincial, apuntan más que nada a auditar la deuda, es decir, a conocer el estado de situación de la población, algo que también necesitamos hacer en Tandil. Necesitamos, dentro del ámbito municipal, un observatorio de la deuda, es decir, algo que nos pueda decir, bueno, en qué situación estamos concretamente, cuántas familias, qué tipo de deudas, qué tipo de intereses, si algunas son usurarias, digamos, si se exceden en el cálculo de los intereses. Primero tenemos que tener ese diagnóstico, básicamente en la provincia y en nuestra ciudad también, para poder planificar cómo se sale. El pago de esas deudas a través de estrategias como la toma de créditos es algo que se está sugiriendo, incluso algunos especialistas lo están sugiriendo, para pagar una sola cuota con un interés menor y resolver y frenar ese crecimiento desmedido de los intereses de tarjetas u otro tipo de préstamos, incluso con las plataformas. Pero también está la posibilidad de avanzar en otras medidas, si se quiere, de alivio, ¿no? En nuestra ciudad las estamos construyendo, mucho tiene que ver con lo municipal, con lo que sí se puede hacer, como por ejemplo en materia de lo que hoy está viéndose que hay una mora en el pago. Ya se discutió ayer en estos días en el Consejo Deliberante respecto de los impuestos del automotor, respecto de las tasas municipales, y está sucediendo algo muy preocupante respecto de la tarifa de la luz en la usina, ¿no? Hay muchas situaciones de cortes del suministro de electricidad por falta de pago, y bueno, hay como mucho por hacer, por lo menos en volver a pensar, como fue en la pandemia, medidas excepcionales para tiempos excepcionales. Es decir, bueno, estamos en una situación de crisis por endeudamiento, el municipio, la provincia tienen que intervenir en cuestiones muy cotidianas. Correcto. Pero también se puede avanzar, y esto es algo que plantea uno de los proyectos que presenta Itay Hackman y Natalia Saracho en el Congreso, en empezar a cobrar a estas plataformas que hacen un negocio con la deuda de las familias, empezar a cobrar impuestos más altos, que vayan a un fondo que genere, digamos, si se quiere, un alivio, una tasa que también a nivel municipal es posible respecto de las financieras que se han radicado también en la ciudad, y del ejercicio que hace incluso, por ejemplo, plataformas como Mercado Pago, que no es la única, han aparecido nuevas hay cantidad. Billeteras Sí. Que no están bancarizadas, pero que desde la habilitación del Gobierno Nacional pueden empezar a cobrarse de cuentas bancarizadas. Es decir, lo que
Lo que creemos es que el Estado tiene que intervenir en el auxilio de las familias, Janina, no en el auxilio de las finanzas, ¿no? Recordame, bueno, cosa que es bastante habitual en la Argentina. No, digo porque a los bancos nunca le ha ido mal. Exactamente. Pese a las crisis, al sistema financiero, en general nunca le ha ido mal. Janina, ¿dónde y cuándo es la próxima charla? Bueno, nos encontramos el jueves pasado en Arte y Parte. El jueves próximo, 14 de mayo, a las 5 de la tarde, es el nuevo encuentro. Estamos haciendo ahí unas charlas con Juli Bertevelo, que es doctora cuentas en redes, sí, y que también viene abordando el tema de las finanzas domésticas, si se quiere, y del endeudamiento, para sumar una mirada técnica, si se quiere, y también bueno, qué es lo que podemos hacer y qué conocimiento necesitamos tener para, más allá, desde lo colectivo y desde lo político, ir buscando algunas alternativas a esto. El jueves, entonces, 14 de mayo, a las 5 de la tarde, en Arte y Parte, y el 28 de mayo también nos vamos a volver a encontrar ya para avanzar ahí en esto de la presentación de un programa de políticas, digamos, que creemos que a nivel local hay que impulsar, que tienen que estar involucrados los distintos sectores políticos, por supuesto el municipio, y también venimos dialogando a nivel provincial con distintos actores. Así que ahí hay antecedentes, incluso en el marco del gobierno de Axel hay otros programas como Desendeudadas, que post la pandemia puso el foco en que la deuda nunca es totalmente un problema individual. Siempre el Estado puede hacer algo. Así que ahí estamos insistiendo en que el Estado que necesitamos y que queremos hoy es ese Estado, que piense en el bienestar de la gente y no solo en el salvataje de los grandes negocios, digamos, que hoy están haciendo con nuestra necesidad. Janina, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Janina Benier charlando con nosotros, no sé si alguno se ha sentido identificado con el tema deudas, pero bueno, es un tema que hay que seguirlo, por supuesto.